Bienvenidos todos a nuestra clase 11 de Álgebra Moderna 2. Entonces, les recuerdo que en la última clase lo que vimos fue el segundo teorema de isomorfismo y el tercer teorema de isomorfismo para anillos. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver va a ser el teorema de la correspondencia para anillos. Pero para eso, recordemos que en la clase pasada vimos un lema, que es el siguiente. ¿Sí? Eso lo vimos, ¿sí? Entonces, considerábamos A un anillo que puede ser con uno o sin uno, y tomamos I un ideal bilateral de A, ¿sí? Entonces, si consideramos J un ideal ya sea izquierdo, derecho o bilateral de A, tal que el ideal I está contenido dentro de J, y denotamos por J sobre I igual a las clases laterales F más I, tales que F está en J, entonces resulta ser que J sobre I es un ideal izquierdo de A sobre I. Si J era un ideal izquierdo de A, J sobre I va a ser un ideal izquierdo de A sobre I. Si J era un ideal J sobre I va a ser un ideal derecho de A sobre I. Si J era un ideal derecho, y J sobre I es un ideal bilateral de A sobre I, si J es un ideal bilateral, ¿sí? Y también vimos el inciso B, ¿no? Que si consideramos F que va de A en B un morfismo de anillos, ya sea unitario o no unitario, y consideramos un ideal en B, ya sea izquierdo, derecho o bilateral, entonces la imagen inversa es un ideal izquierdo, o es un ideal derecho, o es un ideal bilateral, respectivamente, ¿sí? Ok, entonces vamos a utilizar este resultado para enunciar y demostrar el teorema de la correspondencia, ¿sí? ¿Qué nos dice el teorema de la correspondencia? Que es el teorema 1.47, que aquí le voy a poner. Entonces consideramos A un anillo con uno o sin uno, ¿no? ¿Sí? E I un ideal bilateral de A. Entonces consideramos los siguientes conjuntos. X va a ser el conjunto de todos los J contenidos en A, tal que J contiene a I, y J es un ideal izquierdo, o es un ideal derecho, o es un ideal bilateral de A, ¿eh? De A. Es decir, X consiste de los ideales izquierdos, derechos o bilaterales de A que contienen a I, ¿no? ¿Sí? ¿Quién va a ser Y? Y va a ser el conjunto de todos los n que están contenidos en A sobre I, tal que n es un ideal izquierdo, o es un ideal derecho, o es un ideal bilateral de A sobre I. ¿Sí, sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de la correspondencia? El teorema de la correspondencia lo que nos dice es que existe una función biyectiva que vamos a notar como phi mayúscula prima, que va del conjunto X en el conjunto Y, tal que a un ideal J en X lo va a mandar al ideal J sobre I de A sobre I, ¿sí? Y entonces, esa es el teorema de la correspondencia, ¿no? Lo que nos está diciendo es que hay una biyección entre los ideales izquierdos de A que contienen a I y los ideales izquierdos del anillo A sobre I, y que también hay una biyección entre los ideales derechos de A que contienen ahí y los ideales derechos de A sobre I, y hay una biyección entre los ideales bilaterales de A que contienen ahí y los ideales bilaterales de A sobre I, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y la asignación está dada así, ¿no? Y notemos que esta asignación está bien definida por la proposición, por este lemita, ¿no? Que si J era un ideal izquierdo, J sobre I era un ideal izquierdo del anillo cociente, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿sí? J un ideal izquierdo de A,
Entonces, J un ideal izquierdo de A que contiene ahí, entonces J sobre I es un ideal izquierdo de A sobre I. También lo mismo para ideales derechos y para ideales bilaterales, ¿no? Ok, entonces esta función está bien definida por lema 1.45, ¿no? ¿Sí? Recordemos que el teorema 1.46 era el tercer teorema de isomorfismo, por eso es que aquí está 1.47. Ok, entonces pues procedamos a la demostración. Y como les dije, y como hemos hecho en clases pasadas, pues exactamente realizamos la demostración a través del teorema correspondiente en grupos, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a utilizar el teorema correspondiente, el teorema de la correspondencia en grupos para demostrar este teorema en anillos, ¿sí? Entonces recordemos, ¿sí? Entonces recordemos que tenemos los siguientes conjuntos para la demostración. Entonces recordemos que tenemos los conjuntos. Tenemos estos conjuntos. ¿Qué conjuntos los voy a escribir aquí? Que vamos a anotar así. Sub de A sobre I. Que este por definición es el conjunto de todos los G contenidos en A, tal que es el conjunto de todos los G contenidos en A, tal que G contiene ahí y está contenido dentro de J de G, ¿sí? Y G es un subgrupo de A, un subgrupo de A, ¿sí? Entonces, pues vamos a anotar así como sub A sobre I a todos los subgrupos G de A, ¿sí? Tales que I está contenido dentro de G, ¿sí? Ok. Y también vamos a denotar como sub A sobre I, sub A sobre I, por definición, va a ser todos los N contenidos en A sobre I, tal que N es un subgrupo de A sobre I, ¿sí? Entonces, observen que no es la misma notación, ¿no? Aquí es sub A, el sub solo, el sub solo encierra a la A sobre I, ¿sí? Y luego aquí es sub de todo el cociente, ¿no? A sobre I, ¿sí? Entonces, esta notación no es la misma con esta notación, ¿no? Entonces, porque son conjuntos distintos, ¿no? Este conjunto son todos los subgrupos de A que contienen ahí, y este conjunto son todos los subgrupos del grupo cociente A sobre I, ¿sí? Ok. Entonces, por el teorema de correspondencia para grupos, hay una biyección entre estos dos conjuntos. De la correspondencia para grupos. Hay una biyección que vamos a llamar phi mayúscula. ¿Sí? Biyección phi mayúscula.
que va de sub A sobre I a sub A sobre I. ¿Sí? Y esta biyección, ¿cómo está dada? Esta biyección está dada como sigue. Dada por phi de un subgrupo G que contiene a I. Esto es por definición G sobre I. ¿Sí? Entonces, el teorema de la correspondencia para grupos me dice que existe esta función biyectiva entre los subgrupos de A que contienen a I y los subgrupos del cociente A sobre I. ¿Sí? Y la biyección está de esta forma. Y la inversa, podemos describir la inversa. Con inversa. Si ustedes checan sus notas sus notas de álgebra moderna 1, entonces pueden ver exactamente cómo se definió esa correspondencia. Con inversa psi, que va de los subgrupos del grupo cociente a los subgrupos de A que contienen ahí. ¿Sí? ¿Y cómo se define la inversa? La inversa está dada por psi de un subgrupo del grupo cociente, es por definición pi a la menos 1 de n. Es la imagen inversa de n, donde pi, que va de A en A sobre I, es la proyección canónica. ¿Sí? Entonces tenemos que la inversa de esta función phi mayúscula está dada por esta, ¿no? Y dado n, que es un subgrupo de A sobre I, es decir, es un subgrupo de esta cosa, de A sobre I, pues le puedo calcular la imagen inversa mediante la función pi, ¿no? Cuando yo le calculo la imagen inversa mediante la función pi, lo que obtengo es que la imagen inversa me da un subgrupo de A, ¿sí? Y además va a resultar que como esta phi va a ser la inversa de esta psi, ¿sí? Esta psi va a ser la inversa de esta phi, entonces de la imagen inversa de n mediante pi, pues va a ser un subgrupo de A que contiene ahí, ¿sí? Entonces, esto se demuestra en teoría de grupos, ¿sí? Que estas asignaciones están bien definidas y que una es la inversa de la otra. ¿Ok? Entonces, pues para ver, entonces vamos a utilizar esta biyección para ver que se vale lo mismo para ideales izquierdos, derechos o bilaterales, ¿no? Entonces, notemos, ¿sí? Tenemos el conjunto X, ¿no? El conjunto X son los J que contienen ahí, que son ideales ya sean izquierdos, ya sean derechos o bilaterales de A, ¿no? En particular, J es un subgrupo de A por definición de ideal. Entonces, vamos a tener que X, este conjunto X, está metido dentro de este sub A sobre I. De la misma manera, este conjunto Y va a estar metido acá. ¿Sí? Entonces, notemos que nuestro conjunto X está metido dentro de sub A sobre I y nuestro conjunto Y
está metido dentro, acá está, acá es sub A sobre I, sobre I. Y nuestro conjunto Y está metido dentro de sub A sobre I. ¿Sí? Ok, entonces, y tengo una biyección y tengo una función biyectiva. Tengo una función biyectiva de este conjunto en este conjunto, ¿no? ¿Sí? Lo que quiero es una función biyectiva de X en Y. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Lo único que tenemos que hacer es ver que esta biyección que tenemos de aquí para acá se restringe a una función de aquí para acá y que la inversa también se restringe, la inversa que va de aquí para acá, también se restringe a una inversa, a una función que va de Y a X. Y entonces, si tenemos que esas funciones se restringen bien, como estas ya eran unas funciones biyectivas, entonces va a resultar que las restricciones van a ser biyectivas, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, veamos que sí. Veamos que phi y psi se restringen bien, se restringen a X y Y. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Ok, entonces, pues nos tomamos, en efecto, entonces en efecto. A ver, dejen escribir. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos de X, no, más bien dicho, de sub A sobre I, sobre I, en sub A sobre I, pues tengo esta función phi, que es biyectiva, y eso me lo da el teorema de la correspondencia para grupos. X está metido acá, ¿no? Entonces, X está metido acá, y Y está metido acá. Entonces, lo que quiero ver es que tengo una función de acá para acá, que va a ser la restricción, ¿no? Va a ser phi prima, phi, psi, que va a ser phi restringida a X. Entonces, lo que tengo que ver es que un elemento de X va a dar un elemento de Y. Entonces, hagamos eso. Entonces, me tomo un ideal. Entonces, ¿quién es un elemento de X? Entonces, sea J un elemento de X. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Los elementos de ese conjunto X son ideales de A que contienen ahí. Entonces, J es un ideal, supongamos que puede ser un ideal izquierdo o derecho o bilateral, ¿no? Alguna de las dos, alguna de las tres. Es un ideal izquierdo. Derecho o bilateral. ¿De quién? De A, tal que qué. Tal que I está contenido dentro de J. ¿Sí? Entonces le aplico phi. Entonces phi J está en X y X está acá. X es un subconjunto de A sobre I, entonces le puedo aplicar esta función. Entonces phi de J. Entonces, phi de J. Pero por como definimos phi de J
aquí, por como definimos esta función phi, lo que tenemos es que a un subgrupo, un ideal es un subgrupo, ¿no? Entonces lo manda a G sobre I. Entonces lo vamos a mandar a J sobre I. Y luego por el resultado aquí con el que inicié la clase de hoy, que es el 1.45, me dice que si J es un ideal izquierdo que contiene I, entonces J sobre I es un ideal izquierdo de el anillo cociente A sobre I, y lo mismo para ideales derechos y bilaterales, ¿no? Entonces, por 1.45, entonces por 1.45, este elemento tenemos que J sobre I es un ideal de A sobre I, ya sea izquierdo, derecho o bilateral, ¿no? Entonces, pues está en Y. Eso quiere decir que J sobre I está en Y. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Tomé un elemento en X y lo que demostré es que necesariamente cae en Y. Ahora tengo que hacer lo mismo para la función psi, ¿sí? Entonces ahora tenemos psi. Consideremos la función psi, que iba de dónde a dónde, que esta va en el otro orden, ¿no? Va de los subgrupos del grupo cociente A sobre I en los subgrupos de A que contienen ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué era la asignación? Que a un N acá, a un subgrupo lo mandaba a un phi N, que esta es exactamente la imagen inversa de N, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, bueno, esa era tenemos esta función que es la inversa, y bueno, y tenemos que X está metido, ¿sí? Tenemos que X está metido acá y Y está metido acá, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. Los subgrupos del grupo cociente A sobre I a los subgrupos de A que contienen ahí, pues mediante la función psi, ¿sí? Y luego de aquí tengo Y metido acá, y aquí tengo X metido acá, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es que esta función psi se restringe bien, ¿sí? Entonces, me tomo un elemento en Y. Entonces, sea un elemento en Y. ¿Y quién es un elemento en Y? Un elemento en Y es, como lo dice aquí la proposición, es un ideal del anillo cociente que es ideal izquierdo, derecho o bilateral, ¿sí? Ok, entonces, sea sea N, un ideal izquierdo, derecho o bilateral,
de A sobre I. ¿Sí? Pero, ¿y qué me decía? Y entonces, ¿quién es psi de n? Psi de n es pi a la menos 1 de n, donde pi, que va de A en A sobre I, es la proyección canónica. ¿Sí? Y entonces, como es la proyección canónica, ese es un morfismo de anillos. Proyección canónica. ¿Sí? Y es morfismo de anillos. De anillos. ¿Y qué fue lo que nos decía 1.45 también? Que si yo tengo un morfismo de anillos, y si yo tengo un morfismo de anillos, y yo considero un ideal en el codominio, entonces la imagen inversa, un ideal ya sea izquierdo, derecho o bilateral, entonces la imagen inversa va a ser un ideal izquierdo, derecho o bilateral del dominio, ¿no? Entonces, por lo tanto, por 1.45, ¿qué dice eso? Por 1.45. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que la imagen inversa, que pi a la menos 1 de n es un ideal derecho, un ideal izquierdo, derecho bilateral. Izquierdo. ¿Sí? ¿De quién? De, en este caso, de A, ¿no? Derecho o bilateral de A. ¿Sí? Y por lo tanto, psi de n, pues, y además resulta ser que como mediante la función psi lo mandamos a un subgrupo de A que contiene ahí, entonces va a ser un ideal bilateral de A y que contiene ahí, ¿sí? Contiene ahí. Y por lo tanto, pi a la menos 1 de n, que es psi de n por definición, está en x, ¿sí? Y entonces, pues tenemos que las funciones, por lo tanto, tanto phi y psi se restringen bien, se restringen a x y, y como ya eran biyectivas, phi es biyectiva con inversa phi, con inversa psi,
Con inversa, sí. Entonces, phi restringida a X es biyectiva. Acá es restringida a X. Es biyectiva. Con inversa. Con inversa. Sí. Restringida a Y. ¿Sí? Y eso demuestra lo que queríamos, ¿no? Entonces, eso demuestra el teorema de la correspondencia, que como les decía, nos está diciendo que hay una biyección, entre los ideales izquierdos y derechos del anillo cociente A sobre I y los ideales izquierdos, derechos o bilaterales del anillo A que contienen ahí. ¿Sí? Ok. Entonces eso demuestra el teorema de correspondencia y ahora vayamos a otra parte del curso que va a ser empezar con la definición de característica de un anillo. Entonces, de ahora en adelante ya vamos a poder utilizar los teoremas de isomorfismo en anillos, ¿no? ¿Sí? Entonces, definición. Entonces, definición. Definición 1. Dejen ver, ¿qué? 1. ¿Qué? El teorema de la correspondencia fue 1.47, entonces definición 1.48. Definición 1.48. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? CR un anillo. CR un anillo. ¿Sí? Que puede ser con uno o sin unos. Entonces, si existe un entero positivo, si existe un entero positivo, un entero positivo, tal que qué, tal que cuando yo sumo A más A más A n veces, que esto es exactamente NA, y esto es igual a 0 para todo A en el anillo R, ¿sí? Entonces definimos la característica del anillo. Definimos la característica del anillo R. Permítanme la característica de R
como el menor entero positivo que satisface lo siguiente, como el menor entero positivo, como sigue, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a definir? Va a ser el menor entero positivo que satisface esta propiedad, ¿no? La propiedad de que anula a todos los elementos del anillo. ¿Sí? Ok. ¿Cómo? Característica. Y lo vamos a anotar así, característica de R. Va a ser por definición el mínimo de los enteros positivos de los n's en Z más tal que n por A es igual a 0 para todo A en el anillo R. ¿Sí? Entonces, a ver, tomo un anillo. Entonces, supongamos que existe un número natural, un número entero positivo, tal que cuando yo sumo eh, n veces ese elemento A, me da 0 para todo A en el anillo R. Entonces, en este caso, si existe ese numerito, vamos a anotar como la característica del anillo R como el menor entero positivo que anula, que al sumar el menor entero positivo n, tal que al sumar n veces A para todo A en el anillo R, eso me da 0. ¿Sí? Y si no existe tal número, vamos a decir que la característica es 0. ¿Sí? Entonces, si no existe tal entero positivo, tal n, diremos que la característica de R, la característica de R es 0. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, veamos unos ejemplos para que quede más claro lo de qué es la característica. ¿Sí? Entonces, ejemplos. Unos ejemplos. ¿Sí? Entonces, consideremos A, Z, M. Z sub M, ¿no? Entonces, pues va a resultar que la característica de Z sub M es N. ¿Por qué? Notemos. Entonces, la característica de ZM es M. M. En efecto, ¿cómo vemos eso? Pues hay que ver que M es el entero más pequeño que anula todos los elementos que cuando yo sumo todos los elementos de M veces, eso me da 0, ¿no? Y eso es fácil, ¿no? Porque, eh, en efecto, en efecto, eh, para
K, un elemento de Zm, se tiene que ¿qué? Que cuando yo sumo K veces, M veces K, que este es exactamente MK, M veces la clase de K, esto es exactamente la clase, esto es exactamente la clase de KM, y esto es la clase del cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, M anula a todos los elementos de Zm. ¿Y por qué es el más pequeño? Entonces, y además, en efecto, se tiene que pasar esto y además, es el más pequeño, ¿no? M es el más pequeño con esa propiedad. Más pequeño con esa propiedad. ¿Por qué? Propiedad. Pues si existe otro elemento, pues si existe digamos un n menor que m, tal que n por k barra es igual a la clase de k es igual a la clase del cero para todo k en Zm, en particular para k igual a 1, ¿no? Para la clase de 1, y eso implica que ¿qué? Que entonces eh, km por 1 barra es lo mismo que la clase de m, más bien dicho n, ¿no? Porque estoy diciendo eso, que eso implica que n por la clase del 1 es lo mismo que la clase del n, y eso es igual a 0, ¿sí? Y eso es una contradicción, porque pues eso no puede pasar que alguien menor que n, cuando yo tomo la clase, me dé la clase del 0, ¿no? Contradicción. Por lo tanto, la característica de Zm, pues es m, ¿no? ¿Sí? Otro ejemplo es, obviamente, en los racionales, z es de característica 0, ¿no? No existe un número un número entero positivo, tal que cuando yo sumo n veces, cuando yo sumo cualquier entero, ese número de veces nos da 0, ¿no? Entonces z es de característica 0, q es de característica 0, r es de característica 0, ¿no? No existe tal, ¿sí? R es de característica 0. Ok. Característica 0. ¿Sí? Ok, entonces, pues bueno, pasa eso. Entonces, otro ejemplo
que pueden ver C es el conjunto. Si X es un conjunto distinto del vacío, ¿sí? Si X es un conjunto distinto del vacío, consideramos el conjunto potencia, lo habíamos denotado así, conjunto potencia. ¿Sí? Y habíamos dicho que P de X con las sumas con la diferencia simétrica era un anillo, ¿no? Con la suma igual a la diferencia simétrica, ¿no? Métrica, ¿sí? Y además, ¿qué es lo que va a pasar? Si me tomo un elemento A, si me tomo un elemento A en P de X, si A está en P de X, es decir, es un subconjunto de X, entonces ¿quién va a ser A más A? A más A, recordemos que como era la diferencia simétrica, esto era exactamente A menos A unión A menos A. Y esto es exactamente el vacío, ¿sí? Pero resulta ser que si ustedes ya hicieron el ejercicio eh, de ver que este es un anillo, entonces resulta ser que el vacío, este es el cero del conjunto potencia junto con esas operaciones, ¿sí? Y eso pasa para todo A en A, ¿no? Por lo tanto, la característica del conjunto potencia junto con esas dos operaciones es 2, ¿sí? Ok. Entonces, pues vamos a ver el siguiente teorema que nos dice cómo distinguir la característica de un anillo de forma más o menos sencilla. Entonces, 1.49, proposición 1.49. Ok, ok, entonces consideramos CR un anillo con 1, CR un anillo con 1. Entonces tomamos un anillo con 1 y tomamos un entero positivo. ¿Sí? Entonces R es de característica N. R es de característica N. Sí, solo sí. N es el entero más pequeño. Sí, solo sí. N es el entero más pequeño. Déjenme ver. Característica N. Sí, solo sí. N es el entero más pequeño que anula al 1. Entero positivo más pequeño.
tal que n por el 1 de r, que recordemos que esto es exactamente 1 de r más así n veces, es igual al 0. ¿Sí? Entonces, para distinguir la característica de un anillo con 1, basta encontrar el entero positivo más pequeño, tal que cuando yo sumo n veces el 1, me da 0. Es decir, no tenemos que encontrar el entero que anula a todos los elementos de R, ¿no? Basta con que anule al 1, ¿sí? Y sea el más pequeño, ¿sí? Entonces la demostración, pues vamos a hacerla. Demostración. Ok. Entonces, cierro un anillo con 1 y supongamos que la característica de R es positiva, ¿no? Entonces, supongamos que N es la característica de R y es mayor que 0, ¿sí? Entonces, por definición de ser característica, ¿qué quiere decir? Entonces, N por A es 0 para todo A en el anillo R. Esa es la definición de, que es parte de la definición de que sea de característica N, ¿no? Es un entero que me anula todos los elementos del anillo R y además es el más pequeño, ¿sí? Ok, en particular, pues si anula a todos, pues anula al 1, ¿no? En particular, N por el 1 de R es igual a 0, ¿sí? Ahora supongamos que existe otro. Ahora hay que ver, ya vimos que lo anula, ahora hay que ver qué es el más pequeño que anula a n, ¿no? Entonces supongamos, existe otro entero positivo, tal que qué, tal que m por el 1 de r es igual a 0. Entonces lo que tenemos que demostrar es que necesariamente, ¿sí? M es igual a n, ¿sí? Supongamos que existe otro tal que pasa eso, lo que tengo que demostrar es que n es menor o igual que m, ¿no? Entonces, por demostrar, n menor o igual que m, ¿no? Eso nos estaría diciendo exactamente lo que queremos, que n es el entero más pequeño que me anula al 1, ¿no? Ok. Entonces, ¿quién es? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, m por a es exactamente cuántas veces, es exactamente a más a más a, y esto m veces, ¿no? M veces, pero esto es exactamente quién, esto es exactamente eh, a por el 1 de r más así, el 1 de r, ¿sí? ¿Y esto cuántas veces? M veces, ¿no? ¿Sí? Y esto es exactamente A por esto, ¿no? Que esa es la notación para decir que estoy sumando M veces el 1, ¿sí? Pero ¿qué es lo que estamos suponiendo? Estamos suponiendo que M por 1 de R es 0, ¿no? Entonces, si M por 1 de R es 0, pues esto es A por 0. Entonces, esto es A por 0.
por 0. Y esto es igual a 0, ¿no? Y esto fue para cualquier A arbitrario, ¿sí? Por lo tanto, M por A es igual a 0. M por A es igual a 0 para todo A en el anillo, ¿no? Para todo A en R. Y como N es la característica de R, entonces por definición, N es el más pequeñito que anula todos los elementos de M, de A, de R, y estamos viendo que M también es un elemento que anula todos los elementos de R, ¿no? Por lo tanto, N es menor o igual que M, ¿no? Y así, N es el entero más pequeño que anula al 1. Es el entero más pequeño tal que, ¿qué? Tal que N por el 1 de R es igual a 0. ¿Sí? Entonces, con eso hemos demostrado esta implicación, hemos demostrado la implicación hacia acá, ¿no? ¿Sí? Que si la característica es n, entonces es el entero más pequeño. Ahora hay que hacer el regreso. ¿Sí? Ahora hagamos el regreso. Entonces, supongamos que n es el entero más pequeño. N es el más pequeño, tal que n por 1 de R0. Tal que n por 1 de R0. ¿Qué tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que la característica del anillo es n, ¿no? Entonces, si yo quiero demostrar que es n, pues primero tengo que demostrar que n me anula todos los elementos de R, ¿no? Entonces, en efecto, como lo hicimos otra vez, ¿no? Para un A en R, n por A es exactamente A más A, n veces, ¿sí? N veces. Esto es exactamente 1 más el 1 de R, así, por A, y esto n veces. Y esto es exactamente, pues, n 1 de R por A. Y esto es 0 por A. Y esto es 0, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, pues ya vimos la primera propiedad para que n sea la característica. Vimos que cuando yo sumo n veces cualquier elemento de R, eso me da 0. Ahora hay que ver qué es el más pequeño, ¿no? Entonces, ahora veamos qué es el más pequeño. Es el más pequeño. ¿Sí? Entonces, supongamos que existe como
que hay otro entero tal que m por a es 0 para todo a en R, ¿no? Entonces supongamos, existe m en z tal que m por a es 0 para todo a en el anillo R. En particular para el 1, ¿no? En particular m por 1 de R es igual a 0. Pero ¿qué dijimos? Tenemos por hipótesis que n es el más pequeño que anula a el 1 de R. Y aquí estoy teniendo otro m que anula a 1 de R. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Pues n debe ser igual, debe ser menor o igual que m, ¿no? Por lo tanto, n es menor o igual que m por elección de n, por la elección de n. ¿Sí? Y entonces, ¿qué fue lo que demostramos? Vimos que n por a, que n anula todos los elementos del anillo, y además si tomábamos otro entero que anula todos los elementos del anillo, demostramos que necesariamente ese n es menor o igual que m. Entonces lo que estamos diciendo es que n es el más pequeño que anula todos los elementos del anillo, y por lo tanto n es la característica del anillo, ¿no? Por lo tanto, n es la característica del anillo R. Y eso termina la prueba. ¿Sí? Ok. Entonces, entonces, para recapitular, antes de terminar el video, demostramos este resultado, ¿no? Que nos dice que para calcular la característica de un anillo, en el caso en el que la característica sea positiva, es decir, que no sea 0, basta con encontrar el menor entero, n, tal que cuando yo sumo n veces el elemento unitario del anillo, me da 0, ¿sí? Y bueno, entonces con eso termino el video de esta clase. Y en el siguiente video lo que vamos a ver va a ser que en el caso en el que el anillo sea un dominio entero, la característica o es 0 o es un número primo, ¿sí? Y bueno, entonces en este caso pues eso nos va a ayudar a estudiar campos, ¿no? Porque los campos van a ser dominios enteros, entonces la característica de un campo o va a ser 0 o va a ser un número primo. Pero bueno, eso lo vemos en el siguiente video.